¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a 8 Magazine, este programa de jueves. Son las 4:30 en punto y arrancamos aquí el programa. Les vamos a acompañar como cada tarde en directo hasta las 6, atendiendo a los contenidos habituales del jueves. Empezaremos abriendo nuestro tiempo de tertulia. Hoy con Mar González y María Martínez vamos a hablar de la jornada dedicada a la mujer y la niña en la ciencia, que se celebra la próxima semana y cuyos actos se prolongan más allá de esa fecha del 11 de febrero, llamados a reivindicar, a visibilizar el papel de las investigadoras, pero también a fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas entre las mujeres. Ese va a ser nuestro tema de tertulia de hoy, pero además los jueves recibimos a Daniel Angulo para abrir nuestro espacio Respira Burgos, en el que hablamos, por supuesto, de meteorología. Daniel nos va a traer detallada la previsión meteorológica, sobre todo mirando ya al fin de semana, pero también hablamos de otras cuestiones, como el Día del Medio Ambiente. Hoy, día 3 de febrero, es el Día de San Blas, así que se pueden imaginar qué aves van a aparecer en la conversación de Daniel Angulo. Después se lo desvelamos. Y además los jueves nos visita Jesús Toledano, ahora ya con historias de la Burgati, aquí en el plató de 8 Magazine. Y con él vamos a repasar la fundación de la ciudad de Burgos desde puntos de vista probablemente desconocidos para muchos de ustedes. En 8 Magazine hablaremos también de arte a través de una exposición que se inaugura hoy mismo a cargo de unos artistas burgaleses que son hermanos y que han montado una exposición en el Consulado del Mar con una carga emocional muy grande que van a compartir con todos ustedes. Y hablaremos también de cultura en el medio rural a través del Festival de Invierno que arranca este fin de semana en la Merindad de Valdivielso y que tiene una programación bien interesante. Todo esto va a ocurrir desde ahora y hasta las 6 en directo aquí en la 8 Burgos, también en nuestra página web, y después pues nos pueden ver en plataformas como YouTube o en las redifusiones que hacemos también aquí en la 8 Burgos, si les viene mejor esa hora. Vamos a abrir nuestra tertulia. Primero ponemos el patrocinio previo a su apertura. Adelante. Reika Decoración patrocina este espacio. A las 4:32 minutos podemos saludar ya a través de videollamada de Zoom a María Martínez. ¿Qué tal, María? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Eneca. Eres una experta ya, la verdad, en las llamadas, las videollamadas. Hemos hecho más de una tertulia por esta vía y es verdad que nos gusta más reunirnos de forma personal, pero bueno, el caso es poder vernos y poder charlar, así que aún telemáticamente es un placer recibirte esta tarde. María, buenas tardes. Gracias, Eneca, igualmente. Y lo mismo le digo a Mar González, que también es una experta, veterana desde luego en la tertulia, pero experta en las videollamadas. A mí me recuerdan un poco a los momentos más duros del confinamiento, en los que no dejamos de hacer la tertulia. Ahora, en esta sexta ola, seguimos también reuniéndonos, aunque sea de forma telemática. Mar, buenas tardes, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes. La verdad es que sí, durante la pandemia nos hicimos todos expertos en esto de las videollamadas. Bueno, es un buen recurso, ¿eh? La verdad es que tiene sus dificultades y desde luego no sustituye el calor presencial, pero es un buen recurso para situaciones como la de esta. El año pasado, no recuerdo si fue con vosotras, con Mar y María, pero abordamos también este tema y lo hicimos también el año anterior porque es de esas fechas, lo haremos próximamente, probablemente la semana que viene también con San Valentín, en la que nos gusta revisitar un tema y ver la evolución año tras año. El día 11 de febrero se celebra el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, una jornada dedicada sobre todo a visibilizar la labor de las mujeres investigadoras, de forma que se fomenten también las vocaciones científicas que creemos referentes entre las niñas, porque hay una brecha de género, sobre todo en las carreras más técnicas, en las ingenierías, que van a ser muy protagonistas, por cierto, en el futuro. Así que la primera pregunta,
después entraremos en más en detalles y en algunos matices, es si creéis que las cosas están mejor respecto, por ejemplo, al año pasado o hace 2 años, aunque en realidad es poco tiempo, pero si ya en el debate social notáis que hay más presencia de científicas a raíz de la pandemia, por ejemplo, María. Bueno, yo lo que creo es de lo que hablábamos, yo recuerdo el año pasado cuando abordamos este tema que hablábamos del efecto Matilda y recuerdo que además entramos en un debate interesante porque la presidenta de la Asociación de Mujeres Científicas de España, Carmen Fornell, decía entonces, y yo creo que eso va a quedar para siempre, que si se hubiera dejado a las mujeres científicas brillar, todo hubiera ido muchísimo más deprisa. Entonces yo creo que ahí todavía no estamos en el punto en el que todo vaya un poco más deprisa porque sigan brillando. Mar, ¿tú has notado si hay más presencia de científicas femeninas en el debate? Ahora que tenemos una oportunidad a raíz de la pandemia, pues perfecta, una oportunidad de oro para visibilizar el trabajo de investigadoras, por ejemplo, en áreas de la salud. Yo no sé si hay más presencia femenina o sigue siendo eminentemente masculina, lo digo de cara a visibilizar el trabajo de las investigadoras y a la vez crear referentes para las niñas. ¿Tú crees que hay alguna diferencia? Yo creo que en un año, en dos, en estos temas es muy difícil encontrar una evolución muy grande. Yo creo que sí que es verdad que va habiendo cada vez más mujeres portavoces. Hablábamos, por ejemplo, ahora decías el tema sanitario, pues de áreas de hospitales o de temas médicos que puedan hablar o que aparezcan en los medios de comunicación y que puedan convertirse en un referente. Pero creo que es una evolución lenta, creo que es algo que se están ganando las mujeres científicas en este caso, poco a poco esa visibilidad también a su trabajo y a sus trayectorias. Y creo, por ejemplo, que en Burgos tenemos un gran referente como es Atapuerca, donde cada vez vemos también más cerca de las primeras líneas a distintas mujeres. Yo recuerdo que hace ya unos cuantos años tuve la suerte de poder hacer un programa en Atapuerca de la mano de Susana Sarmiento y con María Martinón, entre otro grupo de mujeres arqueólogas, científicas, investigadoras de Atapuerca, y hablábamos en aquel momento de las posibilidades y de que eso iría a más. Y creo que, no sé si en los 2 últimos años, pero mirando en perspectiva sí que ha ido a más y sí que vemos más y más a más mujeres. Todavía queda camino, eso sí. Me gustaría comentar con vosotras algunos datos, porque el Ministerio de Ciencia e Innovación ha publicado el informe Científica en Cifras, que analiza la presencia de mujeres en diferentes ámbitos de la ciencia, también en diferentes niveles, y ahí es donde quiero llegar. Es un informe que se hace cada 2 años. Es verdad que cada vez son más visibles las investigadoras, sin embargo, hay un techo en los puestos de decisión y en los puestos ejecutivos. Por ejemplo, entre las tendencias positivas hay un aumento paulatino de la presencia de investigadoras que alcanzan ya el 41% del personal investigador. Pero en puestos de toma de decisiones, en las universidades, por ejemplo, hay un 23% de mujeres en puestos de rector frente a un 50% de mujeres al frente de un OPI. Hay una ligera mejora, pero todavía no se alcanzan los puestos máximos, ¿no? Como puede ser el de rector en una universidad. Solo el 23% de los rectores universitarios son mujeres, eso es un 70 y muchos % a favor de los hombres. Esto en realidad tiene mucho que ver con lo que ocurre en prácticamente cualquier ámbito, ¿no? Sí, bueno, yo de todas formas creo que son, al ser campos concretos, bueno, donde realmente se ven las diferencias, ¿no? Como acabas de decir tú ahora en ECA, pero desde el punto de vista científico, pues solamente un 28% son mujeres las que cursan carreras científicas en el mundo.
frente, pues fíjate, frente a un 70 y tantos por ciento de hombres. Y en cambio, como decía antes Mar, pues cada vez se visibiliza más a la mujer científica. Pero yo creo que, igual que en el mundo de la medicina cada vez está más equiparado en lo que a estudios universitarios se refiere, creo que todavía falta por equipararse más en lo tecnológico, donde la desigualdad yo creo que ahí ya es tremenda, porque va a la baja según todos los estudios que salen, sobre todo en estas fechas con motivo de esta celebración. Entonces, bueno, tendremos que ir poco a poco, pero yo creo que cada vez se va abriendo más hueco en distintos campos. Bueno, igual en temas como el que acabas de decir tú, en los rectorados de las universidades, bueno, pues ahí es donde falla, ¿no? Y en otros igual se está subiendo más. Tampoco hemos tenido nunca ninguna presidenta del gobierno, ¿no? Quiero decir, hay determinados campos en los que no lo hemos tocado en España, y en cambio pues hay otras mujeres que han hecho historia en sus respectivos países en ese área. María, has introducido un tema que me parece particularmente interesante pensando en el futuro. Estamos hablando de la mujer y la niña en la ciencia y me quiero detener en las niñas y en las vocaciones científicas. Sobre todo, especialmente están descendiendo las matriculaciones, hay menor presencia de estudiantes e investigadoras en áreas STEM, pero particularmente en las ingenierías y en las áreas tecnológicas que según podemos prever, aunque no tenemos una bola de cristal para ver exactamente cómo va a ser el futuro, pero la tendencia es a que la sociedad sea cada vez más técnica y, por lo tanto, esta brecha de la que estamos hablando ahora se está ensanchando porque cada vez hay menos mujeres en ese tipo de estudios. Mar. La verdad es que creo que es muy importante el tema de la vocación al que hacías referencia. Creo que se está promoviendo mucho el tema además con programas muy interesantes, el tema de las vocaciones STEM en mujeres, en niñas en este caso. Y a mí siempre me ha llamado la atención que este día que celebramos sea el Día de la Mujer y la Niña en la ciencia. Creo que no hay más días con este matiz en el que no solo se mira a la presencia actual de esa situación, de lo que se quiere destacar en ese día, sino también al futuro, que son en este caso las niñas. Si no se matriculan niñas en determinadas carreras, si no se estudian determinadas carreras, es imposible que el día de mañana se rompan esos techos de cristal de los que hablábamos antes o se incremente la presencia. Por eso creo necesario el tema de promover las vocaciones STEM entre las niñas, pero en general yo abogaría también por promover la vocación, o sea, por el hecho de irnos a unas vocaciones sin género, en el que consigamos algún día que las titulaciones no tengan género y que lo que prime a la hora de que un niño, que una niña elija la carrera a la que se quiere dedicar, sea realmente por su vocación, por sus aptitudes, por lo que le gusta, por lo que quiere hacer en el futuro. Y creo que en esto nos queda camino todavía. Y yo creo que en ese aspecto son muy importantes los referentes, ¿no? Que sean visibles las carreras de mujeres en el ámbito científico o técnico, porque al final los referentes que tenemos igual son con los que las más jóvenes no se identifican y puede que ahí esté uno de los problemas. Y otra de las cuestiones que quería introducir en la charla de hoy es la de integrar la perspectiva de género en la investigación y el desarrollo y la innovación. Es algo que se está valorando en los proyectos que pasan por subvenciones de la Unión Europea, por ejemplo, y que tiene que ver ya no con quién realiza las investigaciones, si son mujeres o hombres, sino con cómo afectan, por ejemplo, investigaciones en el área de la medicina de diferente manera a los hombres y a las mujeres, los efectos de esas investigaciones, que en medicina se ve muy claro. Ayer nos decía Chitina Moreno, la responsable
del área de cultura científica del CNIE, que se está introduciendo la perspectiva de género en investigaciones, por ejemplo, de Atapuerca, y cambiando un poco la teoría clásica de que los hombres cazaban y las mujeres se dedicaban a la recolección. A través de diferentes estudios se ha visto que la participación femenina también en la prehistoria era distinta a la que creíamos, ¿no? Introducir esa perspectiva de género en ese área cambia la lectura de la historia, pero en áreas como la medicina pues se puede comprobar cómo determinados tratamientos infieren de distinta manera en hombres y mujeres, y eso es algo muy serio, María. Hombre, sí, es algo serio y yo creo que importante e interesante. Y la perspectiva de género yo creo que al final se debería de introducir en todos los ámbitos y sobre todo también en el ámbito de los niños, ¿no? Que hablábamos, que decía antes más del Día de la Mujer y la niña. Así es que al final los niños son el futuro, entonces ellos son los que tienen más cerca herramientas que en generaciones y generaciones y siglos pasados no han tenido las mujeres, y a día de hoy las niñas sí, pero sí todavía la presencia de mujeres científicas en los propios libros de texto que pueden fomentar las aspiraciones no profesionales de las niñas son las grandes olvidadas, es más difícil, ¿no? que puedan integrarse. Mar, en un minuto, ¿crees que este matiz de la perspectiva de género está también en el debate social, político, investigador, educativo? Yo creo que cada vez se está integrando más, porque al final se trata de integración y de que cuando se abordan los problemas no se hagan solo desde un punto de vista, sino que se hagan desde una visión más amplia. Incluir la perspectiva de género, incluir una perspectiva integradora, creo que se está consiguiendo poco a poco, pero que cada vez se valora más que los trabajos, la investigación, todo lo que se haga tenga esa visión global. Bueno, pues con esta reflexión nos vamos a despedir. El Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia se celebra el día 11. Antes de eso tendremos sesión de nuevo, un jueves más aquí en 8 Magazine. Podemos seguir hablando de esto o hablar de otras cuestiones. Será un placer hacerlo con vosotras o con la combinación que encontremos. María Martínez, Mar González, muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto, Eneca. Hasta pronto, gracias. En 8 Magazine cambiamos de asunto para hablar de una exposición que se inaugura hoy mismo en el Consulado del Mar, que firman dos hermanos burgaleses, aunque trabajan en el extranjero, y que tiene una componente emocional muy fuerte. Nos lo cuenta Sandra Martínez. Todos hemos reflexionado sobre el paso del tiempo y eso es lo que vamos a hacer hoy gracias a la exposición Limen con Sara Alonso. Sara, hablamos de esa reflexión sobre el paso del tiempo, sobre la vida, el principio, el final. Sí, bueno, pues esta obra, digamos, va dedicada a mi padre, pues que durante la pandemia él falleció mientras yo estaba en Escocia. Entonces, digamos que esto es un rito de paso de transición entre el fallecimiento de mi padre y yo, que pude ver a toda mi familia y pasarlo con ellos. No tuve ese encuentro con mis familiares para poder pasar el duelo, entonces digamos que me lo tuve que hacer yo misma. Entonces esta obra refleja eso, ¿no? Es una mezcla de lo único que yo tenía de él, que eran fotografías digitales, y mi propia creación. Entonces pues fue una manera de fusionarnos a los dos juntos en la obra. Un momento muy complicado, la pandemia, en el que vivimos mucha soledad, unido a una pérdida, y tú lo unes todo y lo transformas en esta exposición que ahora llega a Burgos. Sí, además es bastante, o sea, estoy un poco emocionada, lo comentaba que claro, va a ser la primera vez que lo van a ver mis familiares y bueno, a mí me sirvió, digamos, para emocionalmente y entonces estoy un poco, toda esa parte, digamos, de duelo que no pude pasar, que estaba yo sola, pues de alguna manera igual lo voy a pasar con ellos, ¿no? Estoy bastante emocionada al respecto, la verdad. Y nada, y lo estoy acercando, de hecho, al pueblo de mi padre, que es donde lo quiero dejar, que es en Quintanilla del Agua. Entonces, ya está casi, está cerquita.
que mi intención sería pues que acabe ahí. De alguna manera ya poder haber llegado a él. Cuando se acerquen a ver esta exposición, Sara, ¿con qué sensación te gustaría que se marchara la gente? Pues es una reflexión, ¿no? sobre... Es un tránsito, ¿no? Es todo lo que hemos perdido, pero al final es necesario que pensemos sobre ello, que pasemos ese duelo y esa etapa, que no la dejemos, bueno, pues esto pasó y ya está. No, ha pasado, reconozcamos que ha pasado y movamos hacia adelante, pero siempre con lo que ha pasado presente, ¿no? O sea, es una manera de... No puedes mirar a un futuro sin pensar en un presente. Entonces yo espero que reflexiones sobre eso, ¿no? Bueno, ahora sobre todo que estamos terminando, esperemos, esta época de pandemia, no nos lancemos al vacío, sino reflexionemos lo que ha pasado también y que nos ayude a seguir adelante. Sara, nos centramos ahora en las obras para que nos las expliques. Sí, bueno, pues cuando se planteó hacer esta obra, bueno, fue premiada en Edimburgo, es una parte del Pandemic Awards. No había ningún tipo de Artist Studio ni nada, ningún taller, todos los talleres estaban cerrados, entonces fue una obra que concebí en mi propia casa. Entonces el aspecto doméstico, el poder llegar a mi familia de alguna manera, lo quería plasmar. Entonces fue una intervención sobre objetos encontrados, pero que son parte de una casa, ¿no? De ese espacio que quiere llegar a donde mi padre. Entonces, como son assemblages sobre objetos encontrados domésticos, mezclo la fotografía de mi padre con mi fotografía a través de procesos analógicos de cianotipia, y luego la pongo de forma escultórica con encáustica de cera de abejas y resina de hangar. Sí, al final la obra creció en mi propia casa y ha sido parte de mi duelo, ¿no? Entonces lo que estáis viendo aquí ha sido parte de mí. Ahí estamos en esa obra de allá. Estoy intentando llegar a mi padre desde lejos. Mis hermanos están siendo presentes en el rito de cremación, en el cual mi madre tampoco pudo estar presente, ¿no? Y también un poco esa separación que había entre ellos, que tampoco, o sea, no podían ver qué estaba pasando. Y ese abrazo, ese pasar el duelo junto, pues tampoco pudo ser. Entonces es una separación marcada. Aquí en estas cajones, digamos que están distintos retratos míos con distintos puntos de vista, también con imágenes de mi padre entremezcladas, y eso es un poco el agobio de no poder salir de estar en ese confinamiento, que no podía salir de donde estaba. La imagen del final de ayer es bastante gráfica, porque son unos pulmones encajonados en un espacio cerrado. La parte superior son unas cigüeñas que, bueno, era el animal que a mi padre le gustaba por el pueblo. Y luego la que es más pequeñita, pues es mi madre. También son ladrillos. En esos ladrillos están las imágenes de mi padre y de mi familia. Entonces es una manera de poder llegar hacia ellos y romper esos muros. Sara, tú te emocionas, sí, porque es normal, has hecho un trabajo artístico pero también terapéutico, y seguro que mucha gente se va a sentir también identificada con lo que por desgracia te tocó vivir. Para mí era necesario, es una persona muy expresiva y sin estar sin mi familia, pues era mi forma de expresarme. Perdón. Nos emocionamos, se ha pasado en soledad, pero ahora en esta exposición no estás sola, estás acompañada por tu hermano Javier. Sí, voy a estar con mi hermano Javier, que también es la primera vez, y luego, bueno, de hecho nos pareció genial porque era una forma de volver a estar los dos juntos en Burgos. Para mí es mi segunda exposición en España. Mi hermano ya lleva bastantes en fotografía, pero nunca hemos expuesto los dos juntos. Y entonces buscamos algo que nos uniese, y fue justo
este estado de tránsito, ¿no? de poder llegar a otro lugar. Bueno, la fotografía de mi hermano, como comprobaréis ahora, esta obra, esta específica obra, está basada en la España ancestral y también en esos ritos, en ese momento de paso pues de muerte o celebración. A los que están en sus casas, vamos a recordarles hasta cuándo pueden visitarlo. Hasta el 27 de febrero. Sí. ¿El lugar? En el Consulado del Mar, en la Diputación de Burgos, en Burgos. Y después pasará al pueblo de tu padre. Sí, bueno, mi intención es que duerma y descanse ahí y ya está, o sea, se va a quedar ahí. Esta obra sí, se queda ahí. Nos vamos hasta la otra parte de la exposición con Javier, con esta muestra de fotos de diferentes partes del mundo. Así es, son fotos hechas en México, en Italia y en España. Hablamos de los ritos que hay en todo el mundo, en todos los países y que de alguna forma nos significan ese paso también al otro lado. Bueno, efectivamente, hablamos de los ritos y también de alguna manifestación artística y sobre todo en aquellos casos en los cuales el ser humano está pensando un poco más allá de lo cotidiano, en el que se plantea pues, a ciertos interrogantes y que los expresa a través de algo que va más allá de las palabras, como son los ritos o las creaciones artísticas. Y que también significan esa unión entre las personas. Efectivamente, porque al final somos animales colectivos y consecuentemente pues todos los ritos son ritos que suelen de alguna manera cimentar la sociedad en la que nos encontramos. Algunos son ritos de paso que afianzan la posición del individuo cuando pasa de ser adolescente a ser adulto, otros son ritos de reflexión sobre el propio paso de la vida misma cuando somos más mayores, pero en definitiva no dejan de ser reflexiones de qué hay más allá de lo que vemos cada día, ¿no? Y cómo se manifiestan. Javier, pues comenzamos este paso por la exposición. Muy bien, pues vamos a ver, por ejemplo, esta primera fotografía, que es sobre, el título es Catrina Infantil y es una fotografía que tomé en un pueblo muy pequeñito en la Sierra de Oaxaca durante el Día de los Muertos. Bueno, ahí se llama Día de los Muertos, pero realmente es toda una semana, porque son diferentes días con diferentes actos, ¿no? Y suelen pues, ponerse los vestidos que todos conocemos que tanto les gusta en México jugar con la muerte, ¿no? En este caso se trata de una niña muy pequeña y bueno, tenía bastante encanto en sí mismo, ¿no? ¿Y si vamos a Sicilia? Pues para ir a Sicilia podemos ir pasando a esta otra fotografía en la cual estamos viendo a varios cofrades en los momentos antes de una de las procesiones principales que hay en Sicilia, que es la procesión del Misteri de Trapani. Es una procesión que dura 24 horas seguidas y es un esfuerzo titánico para los que la realizan. Entonces es ese momento en el cual están concentrándose, hablando entre ellos en susurros, pensando en lo que se les viene encima, que por otra parte es algo muy querido para ellos. ¿Y ya de vuelta a España? Pues de vuelta a España podemos ir también, vayamos de procesión en procesión por el momento, a la procesión de Sevilla, ¿no? De Semana Santa, y entonces aquí he traído una fotografía que es la Hermandad de las Cigarreras, los preparativos, y es ese momento en el cual están los costaleros preparándose para salir, y bueno, era una imagen bastante bonita porque hay un tatuaje de una chica en el brazo de uno de los costaleros, y en sí misma es un retrato. Entonces me gustó ese momento que por otra parte indicaba pues toda esa fragilidad que siempre tiene el elemento femenino, sobre todo cuando es elemento infantil, que está un poco de esa manera, ¿no? También hay un guiño aquí a Burgos. Sí, efectivamente. Tenemos una fotografía que es la del colacho. No es la clásica fotografía del colacho saltando los colchones que se conoce, ¿no? Pero me centré más en el papel que hacían el resto de los participantes en ese ritual, ¿no? Y sobre todo la seriedad y lo que para ellos era de importante. Entonces tuve la suerte de poder tomar un retrato de primer plano de uno de ellos y que creo que manifiesta muy bien por una parte esa sobriedad castellana que tanto sabemos, ¿no? Y por otra parte pues la disciplina y el compromiso con ese ritual. Cuando avanzamos por este pasillo de la sala llegamos al final, vemos ese cielo, ese pájaro que está volando y esa estatua y que tiene un significado muy especial. Bueno, he querido ahí poner una pequeña metáfora
visual uniendo lo que es el pasado y el futuro, ¿no? Uniendo lo que es el pasado representado por una estatua, por la clasicidad que tiene Pompeya, ¿no? Y luego pues ese pájaro que se aleja hacia el otro lado justo de la fotografía, en el sentido que es un poco la representación del alma que todos tenemos y los deseos de libertad, ¿no? Una exposición también muy especial porque es la primera vez que expones junto a tu hermana Sara. Sí, fue una propuesta que surgió comentando y que tiene un tronco común, que es un poco el concepto del himen, que no deja de ser el paso del umbral al otro lado, ¿no? Cada uno de nosotros lo hemos interpretado de una manera, Sara de una manera quizás más personal, más íntima, y un poco más quizás centrado en lo que es los elementos, digamos, no tan subjetivos, sino de lo que observamos por el mundo. Pero bueno, creo que en ese sentido es una exposición que al tener estas dos partes se complementa bastante bien y es un reflejo que esperemos que les guste mucho a los visitantes. En 8 Magazine vamos a hacer un alto en el camino tras la publicidad. Vamos a hablarles del Festival de Teatro de Invierno que está a punto de arrancar en la Merindad de Valdivielso, y también recibiremos a Daniel Angulo para hablar de la previsión del tiempo y para hablar de medio ambiente. Hasta ahora. Son las 5 y 7 minutos, estamos de vuelta en 8 Magazine en directo como siempre. Vamos a hablar en los próximos minutos de cultura y lo vamos a hacer a través de una iniciativa que parte del Ayuntamiento de la Merindad de Valdivielso. Se trata del Festival de Teatro de Invierno, una iniciativa que va a arrancar este fin de semana, el día 5, y que se va a prolongar durante todos los 4 siguientes sábados, y que tiene vocación de continuidad, además. En sí mismo ya sería interesante, pero además es que nos sirve para reflexionar sobre el papel de la cultura en el medio rural. Ya saben que en este programa, cuando hablamos de luchar contra la despoblación o de los factores que la provocan, pues hablamos de la falta de servicios como infraestructuras viales o digitales, hablamos de los problemas de la sanidad o la educación, pero también de que a menudo la cultura no llega a los pueblos en la misma medida que a las ciudades, y particularmente en las estaciones de otoño o invierno, bueno, que se concentra la actividad cultural solo durante el verano, que coincide también cuando hay más habitantes en los pueblos de la provincia. Y por ahí es por donde quiero empezar esta conversación con nuestro invitado esta tarde. Pablo Simón es dinamizador cultural del Ayuntamiento de la Merindad de Valdivielso. Buenas tardes, Pablo, ¿qué tal? Pablo, no te escuchamos, no sé si es un problema. Ahora, buenas tardes, sí. Ahora sí. Pablo, decía hace un momento que vamos a hablar del festival porque en sí mismo tiene interés, pero que además nos sirve para reflexionar sobre la presencia de la cultura en el medio rural, particularmente en los meses de invierno. Vosotros, desde el Ayuntamiento de la Merindad de Valdivielso, habéis hecho este festival con el objetivo de tener una programación cultural invernal también en el medio rural. Ese es el principal objetivo. Sí, al final en los meses de invierno, pues todos estos lugares en los que la llamada España vaciada, pues se quedan muy vacíos, y mucho más ahora, incluso durante estos fines de semana, pues la gente más allegada que suele venir por aquí, pues viene menos. Y pues bueno, al final nos hemos dado cuenta que con toda la pandemia, lo importante que es la cultura dentro de todos los servicios, a nivel de la misma importancia que todos los servicios que hay que tener pues para poder quedarse, para poder tener una comunidad sana y con buen bienestar, y la función tan importante social que hace, ¿no?, la cultura. Hace un momento, y lo hemos abordado en otras conversaciones cuando hablamos de la lucha contra la despoblación, nos preocupa mucho tener infraestructuras, buenas comunicaciones por carretera, o tener una buena cobertura de telefonía o de internet.
hablamos muchas veces de sanidad, de educación, que son temas importantísimos, claro está, pero Claro. la cultura a veces queda un poco relegada en ese debate sobre la despoblación y, como tú decías, la España vaciada, ¿no? Sí, bueno, es que ahora ha sido el ejemplo, ¿no? Cuando hemos estado encerrados tantos meses, al final la cultura es parte de la que nos ha salvado, es parte de la que siempre alimenta, nos alimenta como seres humanos contra todos los problemas muchas veces de salud mental, la que crea, bueno, pues aquí ahora lo vemos, pues es para juntarnos, para crear comunidad, para verse entre los vecinos y las vecinas y crear otros espacios, ¿no? Tanto de divertimento como, por ejemplo, de reflexión, ¿no? Que luego, al final, el teatro, ¿no? Que siempre lo decimos que tiene un poderío humano muy fuerte, pues eso son cosas que van calando en las comunidades y que se van quedando. Y yo siempre lo he tenido muy claro y desde el ayuntamiento se apuesta también, pues porque si queremos repoblar estos lugares y traer familias y personas, al final hace falta vínculos, hace falta redes y hace falta cultura. Y bueno, la dificultad que se tiene siempre desde estos lugares con pequeñísimos presupuestos de poder traer cultura, ya que no están dentro de los circuitos, ¿no? Ya es difícil tener cultura para muchas de las compañías y todo que puedan actuar en las ciudades, pues en los pueblos es prácticamente imposible porque están fuera de los circuitos. Bueno, pues no sé cómo lo habéis hecho en Valdivieso, pero habéis conseguido programar una actividad teatral durante los próximos 4 sábados, empezando por este fin de semana, día 5, los sábados del mes de febrero a las 7:30 de la tarde, en diferentes localizaciones además, porque habéis querido repartir un poco, ¿no?, los espectáculos por las distintas localidades de la Merindad y con una propuesta, bueno, yo creo que muy interesante desde el punto de vista cultural también. Sí, al final la Merindad de Valdivieso pues son 14 pueblitos que están divididos bueno, que se encuentran localizados en todo el valle y al final son pueblos muy pequeños que tengo que recalcar igualmente que nos falta infraestructura para poder hacer las cosas culturales, no tenemos espacios grandes y adecuados para poderlas hacer y los vamos dividiendo pues vaya arriba y vaya abajo pues para poder llegar a todos los lugares, ¿no? Pues en este caso, en el primer sábado 5 de febrero comenzamos en Puente Arenas, en Valle Abajo, pues en la Casa Concejo. Y pues ahí desde la Junta Vecinal y todo, pues ayudados, ha promovido pues, y bueno, y se apoya, ¿no?, a que existan estas propuestas. Decía hace un momento, bueno, esta programación la pueden consultar en redes sociales, en internet. Es fácil de encontrar la programación, pero son los 4 sábados del mes de febrero a las 7:30, el primero en la Casa Concejo del pueblo de Puente Arenas, la segunda el día 12 en la Casa Grande de Quintana de Valdivieso, el tercer sábado con una obra muy poética, por cierto, de una compañía que llega desde Bruselas, ¿dónde se hace, Pablo, en esta ocasión? En las escuelas de condado. En las escuelas de condado, y el día 4 se cierra este primer festival con la compañía La Carbonería de Lola en la iglesia de Población de Valdivieso. Pero lo que me gustaría destacar antes de despedirnos es que esta es la primera edición del festival que nace con vocación de mantenerse, ¿no?, precisamente respondiendo a lo que decíamos al inicio de esta conversación, tener una programación cultural estable también en invierno. Claro. Eso es una de las propuestas que se quieren seguir desarrollando, igual que con otros eventos, que lo que se quiere es que durante estos meses que más sola está la gente, poder crear un festival de teatro que sirva incluso como dinamizador para otros pueblos y zonas de la comarca, en el que si van saliendo experiencias como esta, pues durante estos meses haya ciertas compañías que puedan circular, ¿no?, y girar en estos territorios haciendo todas estas actuaciones. Así que, claro, la aspiración es de que esto al año que viene se continúe y bueno, y se siga ofreciendo cultura hasta en los últimos rincones. Bueno, pues mantenernos informados para que nosotros podamos también hacer de altavoz de estas iniciativas como hemos hecho esta tarde. Muchísimas gracias por habernos atendido. Felicidades por sacar adelante la primera edición del festival y ojalá sea el primero de muchos.
Vale, muchas gracias. Un Gracias. saludo y os esperamos. De acuerdo, muchísimas gracias, Pablo. En 8 Magazine, a las 5:16 minutos, abrimos nuestro tiempo dedicado a la meteorología y el medio ambiente con nuestro experto Daniel Angulo. Esto se llama Respira Burgos. Queso de Sasamón patrocina este espacio. A las 5:16 recibimos a nuestro experto en meteorología, Daniel Angulo. ¿Qué tal estás, Daniel? Buenas tardes. Buenas tardes, Eneca, y muy buenas tardes a todos los amigos telespectadores de la 8 Burgos que nos están viendo en este momento. Vamos a hablar de meteorología, por supuesto, nos traes la previsión detallada, sobre todo centrándonos en el fin de semana, pero además en este espacio hablamos de otros temas también relacionados con el medio ambiente. Así es. Hoy, por cierto, día que 3... has puesto ya casi primaverales, mira, la mimosa, la que mimosa. es una planta típica de la zona mediterránea donde estuve hace un día, y esto ya está, me gusta esto más. ¿Sí? ¿Te gusta más? Bueno, pues estamos a punto de cambiar, pero mira, disfrútalo, porque ya sabes que esto se va renovando siempre con elementos naturales, Daniel. Decía que hoy es 3 de febrero, día de San Blas. Tú, que recurres mucho al refranero para hablar de cuestiones relacionadas con la meteorología, ya me has dicho esta mañana de qué vamos a hablar, pero el día de San Blas está unido a las cigüeñas, ¿no? Pues así es, sin duda, antiguamente, bueno, estamos ahora, hay que decir, en una época crucial, en la mitad del invierno. Quedan los mismos días del invierno para que finalice que lo que ha venido transcurriendo hasta ahora, desde el 21 de diciembre hasta hoy, pues han pasado los mismos días que son los que quedan hasta el 21 de marzo. Entonces, antiguamente, ya alcanzado este punto, cansados un poco la gente de tanto invierno, pues se preguntaban por esta época, en la mitad del invierno, qué es lo que nos encontramos y qué va a pasar, cómo va a ser lo que queda de invierno, va a seguir el frío, en este caso, en este año van a seguir las heladas. Entonces se tomaba como referencia, pues en un sitio se tomaba, por ejemplo, los erizos, en otro sitio la Candelaria, entonces se tomaba la fecha de la Candelaria y se decía que si ese día la Candelaria reía, es decir, que se hacía sol, pues que iba a continuar el frío. En definitiva, que iba a continuar pues el tiempo de heladas, que es lo que estamos teniendo. Si por el contrario llovía, la Candelaria llora, pues el invierno es fora. Quiere decir que si por esta época ya se pone a llover, que suele suceder algunos años, pues eso quiere decir que ya el anticiclón invernal, este que produce las heladas que estamos teniendo, se desplaza y que empiezan a desperezarse las borrascas del Atlántico, las borrascas primaverales. Por eso cuando se veía que por la Candelaria llovía... Que fue ayer la Candelaria. Exactamente. Se decía que la Candelaria, el invierno fuera, es decir, que ya iba a suavizarse las temperaturas porque iba a venir otro tiempo más suave. Porque antiguamente también pues siempre se ha dado esto, que en enero se produzcan muchas heladas, esto es muy habitual, y si por esta época, como digo, ya se ponía a llover, pues es señal de que el invierno ya se iba. Daniel, según esa previsión antigua, entonces nos quedaría un largo invierno, pero claro, actualmente no sé si podemos regirnos por los mismos criterios que antiguamente, porque ellos seguramente no estaban experimentando todavía los efectos del cambio climático como sí estamos haciendo ahora. Ayer, por ejemplo, se registraron temperaturas extraordinarias para el mes de Efectivamente, enero. ayer tuvimos un día de la Candelaria de temperaturas muy altas. Pues actualmente ya contamos con otros modelos y no tenemos que fijarnos tanto en esas antiguas tradiciones para saber el tiempo, aunque a mucho espacio de más de una semana pues es difícil hacer una predicción fiable. ¿Qué nos dicen los modelos numéricos, que son con los que trabajamos normalmente y con los que estamos haciendo las predicciones normalmente? Pues que sí, que va a continuar de momento. Este fin de semana va a haber un cambio de tiempo, va a llover algo por el norte, pero que va a seguir el anticiclón y va a seguir las heladas. En definitiva, que se va a cumplir este año la tradición de que va a continuar el invierno. También miraban a los animales, dicen, bueno, a ver qué pasa. Si es que el erizo, en Alemania, esto pasaba en Alemania, si es que el erizo salía y veía su sombra porque hacía sol, es que reía la Candelaria, o sea, quería decir que el invierno iba a continuar. Esto es como la marmota. Es exactamente.
Lo del erizo se trasladó a Canadá, porque fueron colonos alemanes los que se trasladaron principalmente a la zona de Canadá y norte de Estados Unidos. Pero como allí no había erizos, pues pensaron en la marmota. Y entonces se instituyó que el día 2 de febrero, día de la Candelaria aquí, en la zona, en España, en la España católica, bueno, allí era el día del erizo, en este caso de la marmota. Entonces se miró que todos los días, si la marmota al salir veía su sombra, porque hacía sol, es que iba a continuar el invierno, pero si por el contrario no veía su sombra porque estaba nublado o llovía, pues entonces parece que el invierno se iba a cortar. Bueno, esta tradición de la marmota se sigue actualmente, pero más que, ya digo que más por una tradición, más que por hacer un pronóstico fiable, es más por una fiesta, por tradición cultural. Entonces se sigue haciendo en el norte, en el sur de Canadá, norte de Estados Unidos, se sigue haciendo también en algunos países de Europa como Alemania, y aquí en España pues tenemos la Candelaria, y hoy, día de San Blas, tenemos también la costumbre, también te miramos a los animales, en este caso a las cigüeñas, y todo el mundo conoce el refrán: por San Blas la cigüeña verás, si no la vieres, años de nieves. Pero claro, esto de las cigüeñas, en concreto lo del día de San Blas, ha cambiado mucho en los últimos años, porque las cigüeñas ya no hacen ese viaje largo a África y ya no vuelven por San Blas, sino que regresan a sus nidos pues bastante antes de lo normal. Este año en concreto se las ha visto ya a mediados de enero, a principios de enero, ya en muchas zonas de la provincia. Entonces, bueno, pues ha quedado un poco desfasado. Vamos a ir viendo algunas imágenes, ¿te parece? Luego hablamos de los humedales, sí, que también es una cita, es pero importante. he cambiado un poco el orden. Vamos a hablar, estamos hablando ya de hecho de las cigüeñas, y vamos a ir viendo algunas imágenes que ha realizado el propio Daniel Angulo de una ave pues tan característica también, ¿no?, de la provincia. Pues sí, yo creo que es una suerte, vamos, cualquier persona que tenga ahora mismo, que viva cerca y que tenga un nido de cigüeña cerca, pues seguramente que hoy habrá mirado al cielo y habrá dicho, a ver si han venido las cigüeñas. Igual hoy no las han visto, porque bueno, pues no están todo el día en el nido, puesto que ahora todavía no han empezado el ciclo de reproducción. Pero normalmente ya sí, ya se las ha visto, desde mediados de enero, como digo, están en muchas zonas de la provincia, y las cigüeñas actualmente ya suelen regresar a últimos de diciembre, a mediados de enero ya suelen regresar. Regresa primero el macho, el primero que vemos es el macho, que es de tamaño ligeramente superior a la hembra. Estas fotografías que estamos viendo están realizadas no en la provincia de Burgos, exactamente están en Extremadura. Yo soy un asiduo visitante de esa región porque me encanta. Bueno, pues como decía, la realidad... Llega primero, decías, el macho, pero se reúne siempre la pareja, la misma. Sí, pero llega unos días antes el macho. El macho se pone a arreglar el nido, dice, ¡ay! Estas borrascas, estos vientos del otoño y del invierno me lo han destruido. Y luego llegan a los 4 o 5 días, suele llegar la hembra. Y entonces están unos días allí arreglando el nido y luego ya se ponen a hacer las cópulas. El hecho de que empiecen tan pronto el ciclo de reproducción es porque son unas aves grandes, entonces necesitan de una incubación mayor que, por ejemplo, una gallina, son 44 días de incubación, luego los pollos tienen que estar otros 2 meses y medio en el nido, hasta finales de junio, que es en finales de junio, por San Juan cigüeñinos a volar, ya lo dice el refrán, que es cuando empiezan a volar los cigüeños. Por eso tienen que empezar ahora. Estos días, por ejemplo, esta foto está realizada cerca de aquí, de la capital, en Villalbilla. Hemos visto ahí unas imágenes de las cigüeñas, de nidos de cigüeña en el Cabo Sardao, que estuve el año pasado en Portugal, que es el único sitio donde crían al lado del mar. Y como digo, ya sí, como nos mostraba esta foto que hice en Villalbilla algunos días, Villalbilla de Burgos, las cigüeñas han regresado. Daniel, vamos a hablar también de la jornada de ayer, lo hemos hecho respecto a la celebración del Día de la Candelaria, las candelas en Gamonal que celebramos aquí también, pero desde el punto de vista natural, ayer era el día dedicado a los humedales y nos has traído unas imágenes también espectaculares que vamos a ver en relación con este tema. Bueno, pues sí, ayer se celebró el Día de los Humedales, es un día muy importante, pero bueno, si quieres vemos el vídeo y luego te explico así un poquito, porque en este vídeo que hice anteayer, que estuve en una zona húmeda del norte de Extremadura, bueno, aquí estamos viendo la cigüeña, bueno, estábamos viendo el vídeo este de la cigüeña, que este vídeo está hecho con una webcam que está en concreto en Ávila, en Madrigal de las Altas Torres. Ahí vemos cómo la cigüeña está alimentando a sus pollos, los pollos que, como digo, se alimentaban en primero. Pero también las cigüeñas... Hay muchos nidos que tienen webcam. Recuperamos el vídeo. Las cigüeñas, digo, son visitantes de los humedales, y los humedales son unas zonas pues muy importantes. Antiguamente se veía una charca y era un lugar donde el listo de turno decía,
esta charca aquí hay que depositar los escombros, y allí se depositaban los escombros, los sofás y la basura. Madre mía. Con lo cual, las charcas, que son lugares de atracción, polos de vida, son, vamos, lugares donde hay siempre vida, porque ahora son visitados por muchas aves, pues esas zonas se iban eliminando. Afortunadamente, con el Día de los Humedales lo que tratamos es de concienciar de la importancia que tienen los humedales, sobre todo de cara a las aves migratorias. Y aves migratorias son las grullas, pero vamos a ver este vídeo y si te parece escuchamos a ver un poquito esto porque es espectacular. Escúchenlo con atención. Bueno, la verdad es que estamos viendo ahí, o estamos oyendo, ¿no?, el ruido que hacen las grullas. Son unas bandadas de grullas que se juntan, han estado durante el día comiendo en diferentes sitios y luego por la tarde se juntan todas formando estos bandos inmensos para ir a una zona determinada a dormir todas juntas, y así pues defenderse mejor de los posibles depredadores. La verdad es que el vídeo pues tiene mucho vaivén porque no me daba tiempo a grabar todas las grullas que en ese momento es un vídeo que has hecho, Daniel, como decías, en uno de tus viajes. Estaban pasando tantas grullas. Vamos con la previsión, tiempo. Que tenemos poco tiempo. Cuéntanos, bueno, pues, ¿cómo va a ser el fin de semana? Sí, bueno, simplemente decir eso, de la importancia de los humedales, de que conservemos las charcas, que son lugares... Que sí, que ya nos has contado al principio, que queremos saber cómo va a hacer, qué tiempo va a hacer. Bueno, pues vamos allá con la previsión efectivamente del tiempo fin de semana, que nos va a traer en principio un poco de frío, pero luego otra vez se van a imponer el sol y las heladas. Mañana viernes llega un frente al norte de España, eso va a traer al norte al Cantábrico, y eso va a traer mañana nubosidad en aumento. Hoy hemos tenido nubes altas, hemos tenido unas temperaturas agradables para la época, no como ayer, 17 grados, se nos han quedado en 14, pero bien, pero hemos tenido bastante nubosidad. Bueno, pues mañana la nubosidad va a ir a más, incluso por la tarde esperamos algo de lluvia en el norte, en la provincia, en Merindades, y además va a entrar viento del nordeste más fresco, con lo cual mañana siguen bajando las temperaturas y las máximas se quedan en 10-11 grados. Ya por la noche no habrá heladas, porque vamos a tener bastante nubosidad. El sábado, ojo, porque llega ese frente, va a dejar lluvias también en el extremo norte de nuestra provincia y va a soplar todo el día viento del nordeste, con lo cual el sábado va a ser una jornada más bien fresca, fría, vamos, de invierno ya otra vez, porque va a soplar ese viento y las temperaturas máximas se van a quedar por debajo de los 10 grados, jornada de abrigarse. Pero este frente va a pasar rápido y ya para el domingo, en la previsión, pues vemos que el anticiclón se vuelve a imponer, que el frente pasa, las nubes irán disipando y volverán las heladas. Al quedarse despejado el sábado por la noche, el domingo amaneceremos otra vez con escarchas y heladas, pero el domingo será un día de sol, de viento ya más flojo que el sábado y subirán las temperaturas. Y parece que la próxima semana, el lunes, martes, vamos a comenzar con tiempo estable y con heladas, pero con sol durante el día, que es lo que hemos tenido días atrás. Así que de momento tiempo estable, aunque con ese cambio que vamos a tener mañana por la tarde-noche, ese frente que nos va a traer algo de más nubosidad y algo de lluvia al norte, y como digo, ambiente más fresco mañana por la tarde y el sábado. Pero el domingo ya sol. Estupendo. Pues Daniel, muchísimas gracias por la previsión y las imágenes de las aves. Te esperamos el próximo jueves, ¿de acuerdo? Para seguir hablando de estos temas y también de la meteorología. Hasta entonces. Hasta entonces, muchas gracias. En 8 Magazine hacemos un alto en el camino tras la publicidad. Historias de la Burgati con Jesús Toledano. Las 5:36 abrimos una nueva edición de Historias de la Burgati con Jesús Toledano. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Eneca, muy bien. Les he anticipado a nuestros espectadores, con tu permiso, los temas de los que vamos a hablar hoy. Lo he hecho al inicio del programa porque bueno, tiene mucho que ver con algo que va a ocurrir este fin de semana y con el fundador de la ciudad de Burgos. Primero, nota para la agenda. Jesús, homenaje a Diego Porcelos el sábado, si no me equivoco. Es el sábado a la 1:30 en la Comisión de Fiestas de San Lesmes, a mi juicio con muy buen criterio, organiza este acto ya desde hace 3 años, 2019, 2020, 2021, parón por la pandemia, y lo retoma este año y desde luego a mí me invitan a hacer los textos y los guiones históricos y lo hago con muchísimo orgullo. Es un acto que yo creo que además es justo
para el fundador de la ciudad más maravillosa del mundo, por otra parte. Ese acto se realizará este sábado a la 1:30 dentro de las actividades de las fiestas de San Lesmes, cerrando de hecho las actividades de las fiestas de San Lesmes, pero nos sirve primero para anunciar ese homenaje y después para conocer un poco mejor la figura del fundador de la ciudad, de quien históricamente hay pocos datos, ¿no, Jesús? Hay pocos datos y sobre todo tampoco se han hecho grandes estudios en torno a lo que ha sido su figura, sobre todo tras su muerte, ni siquiera sabemos por qué murió. Y en ese sentido, fíjate, hoy lo que vamos a hacer es adentrarnos en algunos de los volúmenes históricos, las crónicas alfonsinas, que nos cuentan sobre todo qué había antes, en un siglo IX, el año 884, el de la fundación de la ciudad, tremendamente móvil y dinámico en lo histórico. Se ocurrieron muchísimas cosas en aquella Castilla que se estaba pergeñando y desde luego lo que nos cuentan antes de que entre en escena Diego Porcelos, antes por tanto de que se funde la ciudad y después, unos años después, lamentablemente yo decía, fundó la ciudad más maravillosa del mundo, pero no le dio tiempo a disfrutarla mucho porque fallecía en condiciones que realmente, como vamos a ver ahora, están absolutamente volubles y no están realmente definidas. Fallecía el año siguiente en Cornudilla seguramente, por lo tanto, desde luego que a través de esas crónicas medievales, a través de esas crónicas alfonsinas, podemos saber exactamente o intuir qué es lo que ocurrió, cotejadas, eso sí, con las fuentes árabes. Algún día las veremos, que son, desde luego, los historiadores, cuando confrontan una y otra y coinciden, es que están muy cerca de la pista real. La principal información que vamos a manejar esta tarde sobre Diego Porcelos las he encontrado en 3 códices, en una documentación histórica. Los 3 códices son la albedense o los anales castellanos primeros, la crónica najerense y el cartulario de Cardeña. Unas referencias históricas que ¿qué nos cuentan sobre Diego Porcelos? Fíjate, la crónica albedense es fascinante. Hemos conocido ya en otros programas los anales castellanos primeros, ese texto que todo el mundo conoce de Populavis, Didacus, Burgos, et Ubierna. Diego repobló. Es muy importante porque el término repobló nos indica que ya había algo, que realmente lo que hace es volver a poblar algo que estaba ya en el cerro. Burgos y Ubierna, esos son los anales castellanos primeros. Pero la crónica albeldense, como tú bien dices, se llama así precisamente porque se escribe en San Martín de Albelda, una localidad riojana que va a ser importante después también por otra cosa que vamos a mencionar, y lo que hace, desde luego, es un compendio como de una nueva historia. Es un volumen que está en la Biblioteca Nacional y lo estamos viendo parte. A mí me emociona cuando entro en internet y solo me falta palparle, desde luego, pero estoy enfrente de él, del original, y lo que hace es una historia alfonsina de lo que puede ser un comienzo. Hace, a título enciclopédico, una relación de lo que fueron los emperadores romanos, de lo que fue el discurso de los godos en nuestro país, y casi como si se viera obligado a retomar esa historia de los godos, comienza las crónicas alfonsinas. Y a través de él, precisamente, sabemos qué es lo que ocurría en ese Burgos, con ese conde que aparece en este caso en la crónica albedense, sobre todo en una batalla de Pancorbo, la que vamos a ver después, la batalla un año antes de la fundación de la ciudad del 883. Pancorbo, como vamos a ver en otro tramo, es un hito fundamental siempre en las comunicaciones y en la protección de un territorio como es la meseta castellana, y desde luego que en la crónica albedense tenemos esa reseña. Ahí estamos viendo precisamente a quién lo escribe. La crónica empieza en el año 714 y 3 monjes en ese monasterio la van escribiendo. Vigila es el último, el que la concluye en 940, dejando desde luego un pozo, como digo, enciclopédico, jurídico y de datos como esa batalla en la que participa nuestro Diego Porcelos. Nuestro Diego Rodríguez, porque Diego Porcelos solo aparece escrito por Jiménez de la Rada ya casi 3 siglos después. Con él, con la crónica albedense, tenemos otra, la crónica najerense, también, evidentemente lo vemos, La Rioja. En ella lo que tenemos es una serie de postulados que nos indican cómo eran las relaciones del condado. Es decir, primero aparece el padre de Diego Porcelos como conde de Castilla, después Diego Porcelos, segundo conde de Castilla, pero a partir de ahí lo que nos encontramos es que hay un salto, hay ya una diversificación. Vemos cómo hay un condado de Burgos, un condado de Castilla, y se van sucediendo diferentes condados. Hay que ver que el padre de Diego Porcelos era también conde de Álava, cosa que Diego Rodríguez Porcelos no lo era, solo era el segundo conde de Castilla, casi nada, desde luego. Y por último, encontramos en el Cronicón de Cardeña, este programa
y desde luego que esta casa va a hacer un esfuerzo próximamente por los cronicones y por saber de las crónicas medievales, el cronicón de Cardeña nos cuenta cosas importantes de un Burgos ya formado. Por ejemplo, cómo en el año 940 ya tiene concejo. Eso significa que la población ha crecido de tal forma que realmente hay también unas tiendas, hay donaciones de algunos condes a unos mercados, a unas tiendas, a unas instalaciones. Por lo tanto, la ciudad de aquel 884 de la fundación ha crecido de manera sobresaliente. Jesús, te has referido ya a la localidad de Pancorbo. Abrimos ya nuestro segundo tramo que vamos a dedicar a Pancorbo, relacionado con Diego Porcelos. Todavía podemos ver el carácter estratégico de esta localización, ¿no? Con ese desfiladero y la apertura, como decías, a la meseta. Es un lugar estratégico, Pancorbo, que fue escenario de batallas muy importantes también para la historia de Diego Porcelos. Claro, porque como te digo, el mundo medieval es un mundo tremendamente rico y a veces desconocido, lleno por otra parte de tópicos. Por Pancorbo pasa la vía aquitana, la vía que desde el Mediterráneo, desde el Imperio Romano, recorría el norte de Francia, Aquitania, y se introducía desde luego por varias vías en España. Posteriormente en el medievo, y todavía hoy conocemos sus tramos, es la que va de Astorga, desde luego, a Burdeos. Bien, pues ese paso estrecho, desde luego lo que son esos riscos absolutamente naturales y de alguna forma inaccesibles, hace que allí el castillo de Santa Marta sea inexpugnable, sea desde luego una fortaleza importante. Lo que sabemos y lo que sabemos por esos cronicones que te acabo de contar, son varias batallas. Hay que tener en cuenta que el mundo musulmán, sobre todo con una dinastía de la que vamos a hablar luego, los Banu Qasi, se encuentra en una heterodoxia absoluta. Y es un nombre asombroso. Banu Qasi es un nombre asombroso y lo que vamos a ver luego es cómo vienen ahí los muladíes, cómo vienen los cristianos que eran godos y que se han convertido con tal de ostentar sus privilegios. Pero vamos a fijarnos en Pancorbo, cómo en el 816 ya aparece una ceifa importante, aparece una racia árabe que lo que hace es intentar la conquista. Esas racias casi siempre ocurrían en verano, lo que intentaban es asolar desde el Valle del Ebro, el territorio, desde luego, que estaba pergeñando Castilla, y sabemos que son los propios asturianos los que defienden, todavía no está fundada Burgos, los que defienden junto a Vascones esa plaza. Después, en el 844, ahí es Abderramán II, el que viene en verano. La historia del 844 nos dice muy bien lo que era de heterodoxo, todo lo que ocurría. Es decir, Abderramán sale del Emirato de Córdoba, sofoca una rebelión en Toledo, de allí una rebelión bereber, de allí diversifica 3 ejércitos para ir, unos a Galicia, otros a Asturias, evidentemente sin un ánimo de cortesía parlamentaria, sino de un ánimo beligerante, y viene a reducir y sofocar la rebelión Banu Qasi. Los Banu Qasi son muladíes, son godos, en este caso hispano-godos, que con tal de sustentar sus privilegios cuando ocurre la invasión árabe, deciden someterse a el poder árabe. Por lo tanto, lo que hacen los Banu Qasi, en este caso en lo que es el Ebro medio, en lo que es la frontera del Ebro, con Zaragoza como capital, es rebelarse muchísimas veces contra ese poder. Bueno, pues después de sofocar Toledo, el Emirato cordobés tiene que ir a sofocar a los propios Banu Qasi y de paso intenta lo que es la conquista de Pancorbo. No lo consigue porque, entre otras cosas, se tiene que marchar porque los normandos, los vikingos, han entrado por Lisboa, Sevilla y Cádiz y están asolando al Andalus. Como vemos, en el mismo verano ocurren inmensas batallas, inmensas acometidas de diferentes ejércitos en diferentes aspectos. Y siempre Pancorbo ahí. En el 884, en esa segunda, sabemos que hay un periodo que Pancorbo pierde precisamente esa protección, se queda el castillo de alguna forma como núcleo ya árabe para lo que son esas aceifas y esas razzias de verano, pero lo cierto es que después ya el conde Diego Porcelos, otra vez en el 883, cuando viene otra de esas acometidas, lo que hace precisamente es fortalecer el castillo de Santa Marta, y en una batalla, en un acoso de 3 días,
conseguir que no haya pérdida precisamente de la fortaleza. Jesús, hemos conocido a esta dinastía de los Banu Qasi, que apasionante, la verdad, este periodo histórico y muy convulso, como nos acabas de explicar. Pero quiero volver, por último, para cerrar nuestro Historias de la Burgati de hoy, con un tercer tramo dedicado a la estatua de Diego Porcelos, que es, bueno, lo más representativo seguramente que les viene a la mente a nuestros espectadores cuando hablamos del fundador de la ciudad. Es esa estatua de Diego Porcelos sobre su caballo que ha tenido diferentes ubicaciones, que ahora está al lado de la plaza de Santa Teresa, junto al puente Gasset también, y que nos sirve para conocer lo que significan las estatuas ecuestres, porque hay todo un lenguaje artístico que expresa mucho más que sobre el personaje, nos cuenta muchas cosas en función de cómo se haya decidido colocar en la escultura, ¿no? Por supuesto, y fíjate, lo que vamos a hacer es precisamente prolongando lo de los Banu Qasi, aunque volveremos sobre ello, porque hoy teníamos que contar muchísimas más cosas, sobre todo porque el otro día decía Roberto Balbás, como miembro de la comisión de Salesmes, de Fiestas de Salesmes, que lo hacen en esta fecha para que esté más cerca del día 31 de enero. ¿Por qué? Porque precisamente la crónica najarense nos habla de la muerte de Diego Porcelos en Cornudilla, probablemente, y probablemente con un enfrentamiento con los Banu Qasi, esos godos conversos, esos godos que se han ido al Islam con tal de mantener sus territorios y que en este caso no estaban sometidos al poder del Emirato cordobés, y entonces se introducen por Cornudilla y en un enfrentamiento con Diego Porcelos muere. Y es muy importante, ¿por qué? Porque no sabemos exactamente si muere en combate o no, si muere ajusticiado. Otras fuentes dicen que está adherido a una rebelión contra Alfonso III en este caso, y que es ajusticiado por el propio rey, y otras que hay un episodio ahí de abusos sexuales. En cualquier caso, yo creo que Juan de Ávalos lo que hace es, como no sabemos exactamente cómo murió, hacer precisamente lo que estábamos planteando ahora, esa interpretación de cómo los caballos en una estatua, cómo las estatuas ecuestres se manifiestan. Cuando están con las cuatro patas posadas precisamente en el pedestal, significa que no murió en combate, que murió de muerte natural. Yo creo que Juan de Ávalos, en este caso, cuando le encargan la estatua, ante esas, de algunas formas, dudas sobre su muerte, lo que hace es colocarle con esos pies. Algunos dicen que Juan de Ávalos utiliza un caballo que ya tenía hecho y que aprovecha esa indiferencia para esa indefinición para ubicar ese. Y en cualquier caso, vemos la segunda estatua ecuestre de Burgos, el Cid. Babieca tiene una pata levantada. Eso significa, en ese análisis de las estatuas ecuestres, que el héroe que soporta el caballo murió por heridas de batalla, pero murió en cama, murió después. Sabemos, dice la... Como consecuencia de una batalla, pero no durante la batalla. Exacto, pero no durante la batalla. Y así, desde luego, en este caso el Cid, sabemos, porque nos lo cuenta la leyenda, nos lo cuenta la historia, nos lo cuenta el poema, puede que no fuera verdad y muriera de muerte natural, que recibe una flecha en la muralla y después muere en cama. Por eso que tenga una pata levantada. Y cuando tiene las dos, en la Plaza de Oriente en Madrid tenemos varias, cuando tiene las dos patas levantadas, el personaje que soporta el caballo murió en batalla. Por lo tanto, esa es la interpretación que hay que hacer de las estatuas ecuestres. Luego hay, desde luego, reyes que pidieron que su estatua tuviera las dos piernas levantadas, aunque hubieran muerto en la cama. Luego hay, por ejemplo, el general Espartero, que es uno de los caballos más famosos, al que aunque muere en cama en Logroño, y además con honores de Estado, se le tributa precisamente un entierro con honores de Estado como si hubiera muerto en batalla, y eso hace que el caballo también se muestre como si hubiera muerto en batalla. Pero el caballo de Espartero es famoso por otra cosa que no vamos a decir, ¿no? Es famoso por otras cosas, desde luego. Fíjate, cuando hablábamos, y lo haremos otra vez, de los Banu, Musa, hay un aserto lingüístico, sobre todo en el Levante, que dice cosas del moro Musa. Los Musa, que eran los Banu Qasi, lo que hacían era no estar sometidos al Islam y estar sometidos, es decir, cambiaban prácticamente que en el mismo año 50 veces de protección y de adhesión a uno u otro, de una u otra forma. A lo largo de la historia, de hecho, Musa, Ainz Musa, que es precisamente el Banu Qasi más famoso, se proclama tercer rey de España y pone primero a Carlomagno, porque estamos hablando, y lo desarrollaremos en torno a los Banu Qasi, estamos hablando de la marca hispánica, el límite que Carlomagno pone más allá de los Pirineos
entre los Pirineos y Aragón como territorio que no puede ser invadido por el Islam. Los Banucas y él, que es la segunda generación, aquel primer godo que se adhiere por seguir sustentando sus territorios en el Ebro, se llamaba el conde Casio, un hispano godo que es el primero que se adhiere, y ya Musa, un descendiente suyo, ya con su indumentaria islámica, desde luego adherido absolutamente al Islam, se convierte, él se autoproclama el tercer rey de España, y serían el rey de Asturias, el Emirato de Córdoba y como un mapa que hemos visto durante el exacto, segundo tramo que mostraba el reparto del territorio. Es fascinante porque entonces no estaba todavía, ellos es posible que fueran hispanogodos de origen vascón. Todavía el reino de Navarra no estaba conformado, por eso te digo que el siglo IX es tremendamente interesante, ocurren muchísimas cosas. Allí lo que estaba, en ese caso, era Pamplona como núcleo, en este caso cristiano, y después se desarrolla el reino de Navarra. Bueno, pues él tiene en esas idas y venidas de Mutzak, de adhesión sí al Emirato, de alguna forma de coalición con el gobierno de Pamplona, con sus primos, porque son vascones en algún caso primos suyos. Bueno, pues esos desde luego son los Banu, que son una dinastía muy, muy interesante, haremos un programa monográfico sobre ellos. Luego uno de sus descendientes, Lope, ya es el que pierde absolutamente esa potencia y esa vigencia en el Valle del Ebro. Cuando vemos la serie del Cid y vemos a unos árabes ya en lo que son los palacios de Zaragoza, estamos hablando ya de otra dinastía, ya han perdido en el siglo XI toda esa vigencia, todo ese poder que ellos tenían. Bueno, seguro que volvemos, Jesús, sobre ese momento de la historia, sobre los propios Banucas y también, porque hay muchísima información, como acabas de decir, pero tenemos que despedirnos por hoy. Volvemos a encontrarnos el próximo jueves, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos y por contarnos tantas historias. Hasta la semana que viene. En 8 Magazine conectamos ahora en directo cuando son las 5:53 minutos con Gerardo de Mateo, que se encuentra viviendo una experiencia que hace unos años bueno, pues hubiese sido rutinario retomar los ensayos a los que vamos a asistir, pero que este año cobra un valor especial después de la pandemia que hemos vivido. ¿A que sí, Gerardo? Buenas tardes. Buenas tardes, Eneca. Pues sí, llevamos 2 años sin poder vivir la Semana Santa. Aún parece que estamos todavía en Navidad porque las luces están en las calles, todavía no las han quitado, pero hace varios meses ya que agrupaciones musicales, bandas de cornetas y tambores, pues ya están ensayando para vivir la Semana Santa. Nosotros hoy nos encontramos en la iglesia de Sant Cosme y Sant Damián y vamos a convivir unos minutos con la agrupación musical del Santísimo Sacramento de Sant Cosme y Sant Damián y de Jesús con la cruz a cuestas. Ya se sabe que en Semana Santa las cofradías tienen un nombre muy largo, como los platos de la gastronomía ahora, pues parece que cuantas más frases, pues más importante. Entonces esta es la ilustrísima archicofradía. Tenemos ahora a Cristian, que es el responsable o director de la banda, ¿no? Hola, Cristian. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, son muchas las preguntas que nos hacemos, ¿no? Lleváis 2 años sin poder salir a la calle en Semana Santa y muchos meses de ensayo, ¿no? Pues sí, la verdad que llevamos bastante tiempo sin poder salir a la calle y este año pues esperemos, Dios mediante, que podamos procesionar de nuevo. La verdad que este año retomamos los ensayos en septiembre para ir preparando un poquito la Semana Santa con la incertidumbre de lo que pudiera pasar, pero bueno, ya estamos a las puertas y la verdad que tenemos ganas de poner el trabajo en la calle, que es lo verdaderamente importante. Como verás, Eneca, son diferentes los ensayos ahora, ¿no? Tenemos a todos los jóvenes separados, más de 2 metros incluso, todos con el gel, con el termómetro, cada 15 días antígenos. Cuéntanos un poco, Cristian, cómo hacéis todos estos días. Pues bueno, la verdad que ha sido un poco complicado, ¿no? Establecer un protocolo para poder retomar los ensayos, pero bueno, todos los ensayos antes de comenzar hacemos la prueba del termómetro, venimos todos con la mascarilla, evidentemente, durante los ensayos está puesta, menos en los momentos en los que hay que tocar, en este caso viento. Cada 15 días, más o menos, solemos hacernos antígenos. No mal que ahora están baratos, Cristian, si no. Pues, si no es una ruina, ¿no? Es un hobby caro al final. Pero bueno, la verdad es que, pues con un poquito de distancia y en este caso gracias a los sacerdotes y en especial al párroco que nos ha dado permiso para poder ensayar aquí, que es un espacio amplio, pues es como lo estamos llevando. Claro, porque tienes que saber, Eneca, que ahora no están todos, ahora hay una mínima parte de la agrupación musical, pero cuando vienen todos la iglesia está llena, porque cada 3 o 4 bancos se pone un instrumento de viento y eso hace más difícil los ensayos o prácticamente igual.
buena acústica, ¿no? Hay buena acústica, pero tiene un problema y es que al final pues las naves de la iglesia tienen distintas alturas, entonces el sonido pues no es el mismo. Al final, cuando estás en un ala parece que llega con retardo el del ala contraria, entonces bueno, se hace un poco más complicado, pero vamos adaptando y nada, y en breve va a que empezar a desfilar, o sea que veremos cómo lo hacemos. Cristian, vete calentando los morros, que tengo aquí, decía el Papa, ¿no?, que los curas tienen que oler a oveja, y aquí tengo al párroco de San Cosme. Maxi, muy buenas. Buenas tardes. Bueno, 2 años sin salir. Cuando usted ve esta alegría de estos jóvenes, ¿qué piensa? Pues pienso en salir, lo primero este año. Yo creo que este año sí o sí tenemos que salir, por eso se lo vamos a pedir a nuestro Cristo de la Salud, que primero que termine todo esto, que tenemos muchas ganas ya de tener, podríamos decir, pues tranquilidad y poder vivir nuestras relaciones familiares, religiosas, sociales con naturalidad. Y luego también nuestras relaciones y expresión de fe en la calle, ¿no? Con pues la vivencia de la Semana Santa, las procesiones, porque para nosotros es algo realmente que carga las pilas de nuestro corazón y de nuestra fe. Así es, y que desde septiembre estos jóvenes llevan ensayando. Vamos a dar una exclusiva, Maxi, ¿qué te parece? Muy bien, estupendo. Eneca, fíjate, apunta, porque el Viernes de Dolores, la 8 de Castilla y León Televisión va a retransmitir por primera vez en su historia y en directo la procesión del silencio. Será en torno a las 11:30 de la noche, del viernes al sábado, y estaremos yendo a la catedral, un equipo, un despliegue como nunca se ha hecho en la 8, así que lo sepa todo el mundo, que es una procesión muy íntima, pero que nosotros queremos hacerla pues para que lo vean en toda España. Pues es una gran alegría, porque nosotros la gozamos y la disfrutamos, además profundamente, porque va grabada en el corazón. Pero poder transmitir estos sentimientos pues a toda España, vamos, es algo que nos desborda. Lo hacemos con mucha ilusión. Pues lo vamos a intentar. Maxi, me voy con la música a otra parte, hablando de música, porque para terminar el programa, Eneca, yo creo que lo mejor es verles en acción y ver cómo ensayan esta preciosa agrupación musical que desde septiembre, repito, llevan ensayando pues para que podamos por fin en abril, allá por la semana del 10, disfrutar de la Semana Santa. Cristian, ¿qué nos vais a interpretar? Pues una marcha muy representativa de la Semana Santa, que es la Saeta. Así que... ¿Tengo que hacer la voz o algo, no? Cuando quieras. Dijo una voz popular: ¿quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús, el Nazareno. Cuando queráis. Gracias Gerardo, y gracias también a los miembros de esta agrupación que, como han oído, están ensayando desde septiembre para que este año sí puedan celebrar la Semana Santa y, por cierto, la puedan seguir también aquí en la 8 Burgos. También aquí en la 8 Burgos volveremos a encontrarnos mañana a las 4:30 en punto en 8 Magazine. Les esperamos.